Amigos, después de la rebelión en 1521 de Martín Lutero contra la Iglesia, la mal llamada Reforma Protestante, se sintió en la Iglesia la necesidad de convocar a un concilio que realmente reformara a la Iglesia. A esto también, de forma equivocada, se le ha llamado la Contrarreforma. El concilio fue convocado en 1545 y tras numerosas suspensiones debido a diversas guerras, terminó 18 años después, en 1563, bajo el papado de Pío IV, en la ciudad de Trento. De ahí el nombre de Tridentino. El Concilio de Trento, en su sesión 21, el 16 de julio de 1562, declaró: perpetuamente tuvo la Iglesia poder para estatuir o mudar en la administración de los sacramentos, salva la sustancia de ellos, aquello que según la variedad de las circunstancias, tiempos y lugares, juzgara que convenía más a la utilidad de los que lo reciben o a la veneración de los sacramentos. El Concilio de Trento, en su sesión 22, el 17 de septiembre de 1562, declara: y como la naturaleza humana es tal que sin los apoyos externos no puede fácilmente levantarse a la meditación de las cosas divinas, por eso la piadosa Madre Iglesia instituyó determinados ritos, como por ejemplo que unos pasos se pronuncien en la misa en voz baja y otros en voz algo más elevada. E igualmente empleó ceremonias, como misteriosas bendiciones, luces, inciensos, vestiduras y muchas otras cosas a este tenor, tomadas de la disciplina y tradición apostólica, con el fin de encarecer la majestad de tan grande sacrificio y excitar las mentes de los fieles por estos signos visibles de religión y piedad, a la contemplación de las altísimas realidades que en este sacrificio están ocultas. En cuanto al uso de la lengua llamada vulgar, el concilio declaró: aun cuando la misa contiene una grande instrucción para el pueblo fiel, no ha parecido sin embargo a los padres que conviniera celebrarla de ordinario en lengua vulgar. El concilio emitió sus conclusiones llamadas la doctrina y cánones sobre el sacrificio de la misa, y en el canon 9 establece: si alguno dijera que sólo debe celebrarse la misa en lengua vulgar, sea anatema. Como de ordinario la misa se celebraría en latín, el concilio también establece: por eso, manteniendo en todas partes el rito antiguo de cada iglesia y aprobado por la Santa Iglesia Romana, madre y maestra de todas las iglesias, los sacerdotes frecuentemente durante las celebraciones de las misas, por sí o por otro, expongan algo de lo que en la misa se lee, y entre otras cosas declaren algún misterio de este santísimo sacrificio, y señaladamente los domingos y días festivos. Aquí el concilio está reconociendo que para la celebración de la Santa Misa existían otros ritos en idioma diferente al latín que había sido aprobado por la Iglesia Romana. Posterior al concilio, el nuevo Papa Pío V, basados en los decretos del concilio, emitió un catecismo, un breviario y en 1572 un misal llamado Misal Romano, que en nuestro tiempo se le conoce como Misal Tridentino o Misal Pío V, aunque actualmente en forma errónea también se le dice misa tradicional. Posteriormente, este misal romano de Pío V fue parcialmente reformado en 1962 por el Papa Juan XXIII, antes del Concilio Vaticano II. El 11 de octubre de 1962 inició el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII. A la muerte del Papa, el concilio se reanudó bajo el papado de Paulo VI, y en su tercera sesión, el 4 de diciembre de 1963, se emitió la Constitución Dogmática
Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. En su parte 3 establece: la Santa Madre Iglesia desea favorecer con diligencia una reforma general de la misma liturgia para que el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad la abundancia de sus gracias. Y continúa: en efecto, la liturgia consta de una parte inmutable por ser de institución divina y de partes sujetas a cambio que en el curso de los tiempos puedan o incluso deban variar. Si acaso se hubieran introducido en ellas elementos que no respondan adecuadamente a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. Continúa: ciertamente en esta reforma es necesario ordenar los textos y ritos de tal modo que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan y en la medida de lo posible el pueblo cristiano pueda percibirlas fácilmente y participar en la celebración en forma activa y plena, propia de la comunidad. Por lo que el Sacrosanctum Concilio ha establecido estas normas generales. La reglamentación de la Sagrada Liturgia compete únicamente a la autoridad de la Iglesia. Esta reside en la sede apostólica y en la medida de lo que determine la ley y los obispos. Por lo tanto, nadie más, aunque sea sacerdote, debe añadir, quitar o cambiar nada en la liturgia por iniciativa propia. Se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Sin embargo, continúa, muchas veces el uso de la lengua materna puede ser muy útil para el pueblo. Por eso, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos y en otras partes de la liturgia, podrá dársele mayor cabida, sobre todo en las lecturas y moniciones, en algunas oraciones y cantos, de acuerdo con las normas que sobre este tema se establecen en cada uno de los capítulos siguientes. Y continúa: cumplidas estas normas, corresponde a la autoridad eclesiástica territorial competente determinar si ha de usarse la lengua materna y en qué medida, una vez aprobadas y confirmadas por la Santa Sede estas decisiones. Posteriormente, el 4 de marzo de 1964, el Papa Paulo VI confió la realización de la reforma litúrgica al Consejo para la Implementación de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, compuesto por 50 cardenales y obispos de 26 países de todos los continentes, y que al terminar en 1970 la reforma al misal romano se fusionó con la Congregación para el Culto Divino. A partir de esa reforma a la liturgia, las misas se dicen en la lengua vernácula y el sacerdote y los fieles se reúnen en torno al altar para celebrar el sacrificio de Cristo, y no como en el rito anterior en latín y donde los sacerdotes y fieles se reunían frente al altar. Ante el deseo de muchos fieles de continuar celebrando y participando en la Santa Misa con el rito tridentino, los papas Juan Pablo II en 1988 y Benedicto XVI en el 2007 concedieron la facultad del uso en forma extraordinaria del misal tridentino, con las reformas efectuadas en el mismo por Juan XXIII en 1962. El Papa Benedicto XVI en su autorización establece que el misal promulgado por Paulo VI en 1970, basado en las reformas aprobadas por el Concilio Vaticano II, es la expresión ordinaria de la lex orandi de la Iglesia Católica del rito latino, es decir, la forma como la Iglesia ora. El 16 de julio del año 2021, el Papa Francisco emitió una carta a todos los obispos del mundo y un motu propio llamado Traditionis Custodies.
sobre el uso de la liturgia romana anterior a la Reforma de 1970, es decir, la celebración de la Santa Misa llamada tridentina. En la carta a los obispos, el Papa Francisco explica: me duele por igual los abusos de una parte y de otra en la celebración de la liturgia. Es decir, abusos tanto en la celebración de la misa en lengua vernácula conforme a las reformas del Concilio Vaticano II, promulgadas por el Papa Pablo VI en 1970, como en la celebración de la misa en latín, de acuerdo al Misal Romanum de 1962, rito tridentino anterior al Concilio Vaticano II. Y continúa el Papa Francisco: pero también me entristece el uso instrumental del antiguo misal romano reformado por el Papa Juan XXIII en 1962, que se caracteriza cada vez más por un rechazo creciente no solo a la reforma litúrgica, sino al Concilio Vaticano II. Continúa el Papa Francisco: una última razón quisiera añadir como fundamento de mi decisión. Es cada vez más evidente en las palabras y actitudes de muchos que existe una estrecha relación entre la elección de las celebraciones según los libros anteriores al Concilio Vaticano II y el rechazo de la Iglesia y sus instituciones en nombre de lo que consideran la verdadera Iglesia. Se trata de un comportamiento que contradice la comunión, alimentando ese impulso hacia la división. Es para defender la unidad del cuerpo de Cristo que me veo obligado a revocar la facultad concedida por mis predecesores. Y en la carta apostólica en forma de motu propio llamada Traditione Custodes, que está dirigida a los custodios de la tradición, o sea, los obispos, en comunión con el obispo de Roma, el Papa Francisco establece que la celebración de la Santa Misa, de acuerdo con la reforma del Concilio Vaticano II, es la única expresión de la ley orandi, del rito romano. No prohíbe la celebración de la Santa Misa en latín de acuerdo con el rito anterior a la reforma del Concilio Vaticano II, pero establece que es de la exclusiva competencia de los obispos autorizar en sus diócesis su celebración, siguiendo las orientaciones de la sede apostólica y conforme a lo establecido en este mutuo propio. El Papa Francisco, vicario de Cristo, cabeza en la tierra de nuestra Iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, ha tomado esta decisión para bien de la Iglesia. Confiemos en lo que el mismo Señor Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo 28:20. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amigos, si les gustó el video, por favor compártanlo. Mientras tanto les deseo paz y bien.